Tarea avance de materia, tercera evaluación para alumnos con la materia aprobada. Hago esta aclaración para que aquellos que tengan que hacer tareas de recuperación pues no se líen, ¿de acuerdo? Esto es para la gran mayoría de la clase que estáis aprobados y vamos a seguir avanzando en contenidos. Entonces, como os dije en el último vídeo, lo que vamos a ver hoy son las componentes intrínsecas de la aceleración. Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos un cuerpo moviéndose según esta trayectoria que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Pues ese es el punto móvil y nosotros podemos lanzar unos ejes que sean perpendicular a la trayectoria, este sería el eje perpendicular y ese sería el eje tangente a la trayectoria, ¿de acuerdo? Supongo que perpendicular y tangente lo tenéis claro de matemáticas. Entonces, el vector de aceleración es este que aparece aquí, en verde, ¿de acuerdo? Ese es el vector de aceleración. Bueno, pues ese vector de aceleración lo puedo descomponer como suma de dos vectores. Uno sería este, que es el vector aceleración normal, puesto que es normal, es lo mismo que decir perpendicular en matemáticas. Es un vector normal a la trayectoria. Y el otro vector, del cual sería que sumado a este da la aceleración, sería este vector verde de aquí, que es la aceleración tangencial que se encuentra en el eje tangente en un punto de la trayectoria, ¿de acuerdo? La suma de este vector verde y este vector verde por la regla del paralelogramo es, como veis, si uno sería el vector aceleración. Eso que acabo de decir, que este es el vector aceleración normal y este es el vector aceleración tangencial, es lo que denominamos comúnmente las componentes intrínsecas de la aceleración. ¿Y por qué surgen esas componentes? ¿Qué significado tiene físicamente cada una de esas componentes? Vale, ¿qué dijimos anteriormente de la aceleración? Que era un cambio del vector de velocidad. Un cuerpo tiene aceleración cuando lo que ocurre es una variación del vector velocidad. Es lo que tenéis aquí. El vector aceleración es el que mide la variación del vector velocidad. Y dice que se puede descomponer en dos componentes sobre estos ejes. ¿De acuerdo? Es lo que os acabo de contar. Cada una de estas componentes mide la variación de una de las características del vector velocidad. Se trata de las componentes intrínsecas de la aceleración que están sobre el eje tangente y el eje normal a la trayectoria del móvil en cada punto, figura 10.4, ¿vale? Eso lo acabo de explicar. ¿Qué es cada una de esas componentes y qué sentido tiene? Cuando yo digo que la aceleración es una variación del vector velocidad, puede ser que ese vector varíe solamente en módulo, es decir, que un cuerpo que se está moviendo haciendo esta trayectoria mantenga su velocidad, imaginaros que va a 30 metros por segundo y durante todo el trayecto mantiene la misma velocidad, por lo tanto el módulo de la velocidad es constante, es de 30 metros por segundo, pero el vector velocidad, que sabéis que es tangente a la trayectoria, va variando conforme va avanzando en su trayectoria, es decir, aquí sería un vector así, aquí así, aquí así, tangente en cada punto. Es decir, el vector de velocidad aquí, aquí y aquí tendría la misma longitud, es decir, la longitud de la flecha sería la misma, porque el módulo es el mismo, está tomando la curva a 30 metros por segundo. Pero sí que es verdad que la dirección del vector y el sentido puede ir cambiando. Entonces, ¿qué nos indica eso? Pues que habrá aceleración cuando haya un cambio de dirección del vector de velocidad, sin tener que haber obligatoriamente un cambio en el módulo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, este giro puede ser continuamente a 30 metros por segundo, pero como el vector velocidad va haciendo así, va haciendo tangente en cada punto, como cambia la dirección, el vector velocidad está cambiando, por lo tanto hay una aceleración. Entonces, tendremos por un lado una componente de la aceleración que me recoja la variación del módulo de la velocidad y otra componente que lo que me va a recoger es la variación del sentido
o dirección del vector velocidad. ¿Cuál es cuál? Miremos. La componente tangencial, la tangencial es esta, AT, componente tangencial de la aceleración, la que es tangente en un punto a la trayectoria. La componente tangencial de la aceleración o aceleración tangencial. ¿Qué significado físico tiene? Esa es la que en cada punto va a ir variando, ¿de acuerdo? Significado físico. La aceleración tangencial, a su t, mide la variación del módulo del vector velocidad con el tiempo. Es decir, un vehículo que va en línea recta por una autopista, una recta muy larga, y va a 120 metros por segundo y de repente acelera porque pisa el acelerador y de repente frena y disminuye su velocidad, pues a esa variación del módulo de la velocidad es lo que provoca que exista una aceleración y esa aceleración es la aceleración tangencial, la que nos da la variación del módulo. De hecho, el valor que tiene en cada instante, ¿cuál va a ser? La aceleración tangencial es igual a la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Si os dais cuenta, no hay flecha. Por lo tanto, estoy hablando que la aceleración tangencial, su valor en módulo, es la derivada del módulo del vector velocidad. Es decir, yo tengo un vector velocidad que va a estar en función del tiempo. A ese vector velocidad le calculo el módulo como la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de cada una de sus componentes, ¿de acuerdo? Eso es una función que depende del tiempo. Pues yo, si esa expresión del módulo lo derivo, obtendré lo que es la aceleración tangencial. Dirección y sentido. La aceleración tangencial se encuentra sobre el eje tangente, esa es la aceleración tangencial, a la trayectoria en cada instante y su sentido es el del movimiento si el módulo de la velocidad aumenta o al revés en caso contrario, es decir, si aumenta la velocidad quiere decir que estoy acelerando positivamente y por lo tanto tendrá el mismo sentido que el vector velocidad. Pero si yo freno en el avance de ese vehículo por la autopista, el vector velocidad tendrá un sentido contrario al de la velocidad. El sentido del vector aceleración tangencial será el contrario. Es decir, si estuviera frenando, la aceleración tangencial estaría hacia atrás. ¿De acuerdo? Frena el avance del vehículo. Vale. Ahora vamos con la otra componente, la componente normal de la aceleración o aceleración normal. Mirar, gráficamente habíamos dicho que es esta de aquí, la que es perpendicular en ese punto en la trayectoria, ¿de acuerdo? Dice, significado físico, la aceleración normal a su n mide la variación de la dirección y sentido del vector velocidad. Es decir, ahora imaginaros que estamos hablando de una noria. La noria arranca y se encuentra un rato funcionando y va girando siempre a la misma velocidad. La noria no va unas veces más rápido, salvo cuando inicia el movimiento o cuando va a parar, porque se acaba el tiempo de viaje. En el transcurso, en el tiempo intermedio, va girando siempre a la misma velocidad. Ahí el módulo es el mismo, es decir, la velocidad de giro es siempre la misma. O cuando ponéis un disco de vinilo en el tocadiscos, ya sé que esto es muy antiguo, pero sabéis lo que quiero decir, creo que todos sabéis de qué hablo. Pues el disco va girando en el plato del tocadiscos a la misma velocidad todo el rato, igual que la noria gira todo el rato a la misma velocidad. ¿El módulo cambia de la velocidad? No, es constante, va a tantos metros por segundo, ¿de acuerdo? ¿Pero qué es lo que cambia entonces? La dirección y sentido de la velocidad, ¿de acuerdo? Va variando porque va haciendo así, porque acordaros que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, la aceleración normal, a su n, mide la variación de la dirección y sentido del vector de velocidad. Valor en cada instante. Su valor lo calculamos como, es una expresión que os tenéis que saber de memoria, como que es el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio. Que donde R, que es el radio de curvatura.
El radio de curvatura de una curva en un punto es el radio de la circunferencia tangente a la curva en ese punto. ¿Qué significado tiene eso? Mirar la figura 10.5. Esta curva, como veis, imaginaros que esto rojo, esta línea roja es la trayectoria de un cuerpo, de un móvil. No es un círculo, no es una elipse, es un tramo de curva. Pues aquí en este punto yo podría hacer un círculo, una circunferencia, perdón, donde en ese punto el radio es perpendicular, en ese punto el radio de esta circunferencia es perpendicular en ese punto a la trayectoria del círculo. Por lo tanto, ese es lo que denominamos radio de curvatura. Aquí, por ejemplo, vemos que hace una curva cerrada, ¿de acuerdo? Pues entonces, en este punto, la circunferencia cuyo radio es perpendicular justo en ese punto a la trayectoria sería esta, pues eso sería el radio de curvatura de la curva, ¿de acuerdo? En el caso de que la trayectoria fuera un círculo, el radio sería el radio de la circunferencia, ¿vale? Sería el mismo en todos los puntos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta expresión R corresponde al radio de curvatura de la trayectoria en cada punto. El radio de la curvatura de una curva en un punto es el radio de la circunferencia tangente a la curva en ese punto. Espero que os haya quedado claro. Para el caso del movimiento circular, que tiene como trayectoria una circunferencia, R es el radio de dicha circunferencia, lo que hemos dicho aquí, ¿vale? ¿Qué dirección y sentido tiene? Dice, se encuentra sobre el eje normal a la trayectoria. Acordaros, estamos hablando de la aceleración normal, que habíamos dicho que era esta de aquí. Y como veis, su dirección se encuentra sobre el eje que es perpendicular en ese punto a la trayectoria, ¿de acuerdo? Entonces, se encuentra sobre el eje normal de la trayectoria en cada instante y su sentido siempre es hacia el interior de la curvatura de dicha trayectoria. Es decir, nunca va a haber una aceleración normal apuntando hacia afuera. Si esta es la curva, siempre apunta hacia el centro, ¿de acuerdo? Hacia el centro del radio de curvatura, de la circunferencia correspondiente ahí, ¿vale? Siempre es hacia adentro de la curvatura. Sigamos. Dirección y sentido. Se encuentra sobre el eje normal de la Vale, ese lo acabo de leer, perdón. En ambas expresiones figura el módulo de la velocidad, v, y no el vector. Veamos, en la aceleración normal es la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. En la aceleración normal es el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura, ¿de acuerdo? En las dos aparece la expresión para ambas es en función del módulo. Dice el vector de aceleración y su módulo. Vale, perdón, estaba en el anterior. En ambas expresiones figura el módulo de la velocidad, v, no el vector velocidad, v con flecha. La aceleración puede tener solo una de estas componentes. ¿Qué significa? Es lo que os he contado antes. Si yo estoy en una noria donde el giro es a velocidad constante, como el módulo, la velocidad es constante, la derivada de una constante que os dije que era 0, por lo tanto aceleración tangencial será 0. Pero la aceleración normal, debido a que el movimiento tiene curva, va cambiando la dirección del vector velocidad, por lo tanto sí hay aceleración normal, y ese será el módulo al cuadrado de la velocidad partido por el radio de curvatura. El vector aceleración y su módulo se expresa en función de sus componentes intrínsecas y de los vectores unitarios sobre los ejes tangente y normal de la siguiente forma. ¿Qué significa esto? Yo no he visto aquí que este vector aceleración es la suma a través de la suma del paralelograma, ¿de acuerdo? Suma de vectores, ¿vale? Gráfica, que lo habréis dado en matemáticas. De este vector, que es la aceleración tangencial, y de este vector, que es la aceleración normal, pues lo que ellos definen es, igual que definíamos en los ejes X el vector Y unitario, en el eje Y, en los ejes cartesianos hablo, en el eje Y el vector unitario J y en el eje Z el vector unitario K,
Ahora, pues tenemos en el eje tangente a la trayectoria, lo llama que el vector unitario es t, con una flechita arriba, es un vector unitario t, este rojo que aparece aquí. Y el n es el unitario, el vector unitario perpendicular a la trayectoria, ¿de acuerdo? Pues yo podría escribir entonces que la aceleración es la suma de la aceleración tangencial en módulo por el vector unitario más la aceleración normal en módulo por su vector unitario. El unitario de la tangencial es el vector tangente de módulo 1, t, y el vector unitario en la dirección de la aceleración normal es el vector unitario n de normal con flecha arriba, ¿vale? Es el vector con módulo 1. ¿Cuál sería entonces el módulo? El módulo de la aceleración, pues podríamos calcularlo si viene la aceleración en función de su aceleración tangencial y su aceleración normal, pues lo puedo hacer como el módulo de cualquier vector, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada una de sus componentes, la tangencial y la normal, ¿de acuerdo? Vale, pues eso serían las componentes intrínsecas de la aceleración. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio, es muy sencillo. Determina el valor de las componentes intrínsecas de la aceleración de un móvil puntual que lleva una velocidad constante, ojo, constante, de módulo igual a 3 metros por segundo y que describe una trayectoria circular de 4 metros de radio. ¿Qué nos está diciendo esto? Si lleva una velocidad constante de módulo igual a 3 metros por segundo, ¿eso qué quiere decir? Que la aceleración tangencial va a ser cero. ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial es la derivada del módulo. Y si el módulo es algo que no depende del tiempo, es 3 metros por segundo, como dice en el ejemplo, no aparece t en ningún momento, la derivada de 3 va a ser de una constante de 3 con respecto al tiempo es 0. Por lo tanto, si la velocidad es constante, si nos dicen en cualquier ejercicio que su velocidad en módulo es constante, la aceleración tangencial va a ser 0. Así que directamente lo que diremos, no varía el módulo de la velocidad, la aceleración tangencial es igual a 0, ¿de acuerdo? Porque la derivada de una constante es 0. ¿Cómo calculo la componente normal? Que hemos dicho que venía dada por la expresión módulo del vector velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura. Me lo dan todo. Simplemente tengo que sustituir datos, elevar al cuadrado. Ojo con que todo esté en las unidades del sistema internacional. Aquí tenemos suerte que nos dan metros por segundo y aquí nos dan metros, por lo tanto todo está bien. 3 metros por segundo al cuadrado entre 4 metros, pues nos da 2,3 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Que son las unidades de la aceleración. Por lo tanto, si me dicen, aquí me dice que determine el valor de las componentes intrínsecas de la aceleración. Aquí además nos ponen que la aceleración es igual a la aceleración normal, es decir, la única aceleración que tiene este cuerpo sería aceleración normal. Si esto no fuera cero, si la aceleración tangencial no fuera cero, pues entonces la aceleración sería suma de las dos componentes. Pero como nada más que tengo la aceleración normal, pues 2,3 metros por segundo cuadrado.